En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52, nos habla de una trompeta, la final trompeta. Dice que se tocará la trompeta, que los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La doctrina de la resurrección, la Biblia, en muchos pasajes nos habla de esta resurrección para no morir nunca más. Recién lo leíste, incorruptible. ¿Cómo será esta resurrección? ¿Cuántas hay? Miren, estamos entrando en un terreno muy polémico y yo quiero hoy, con la mayor evidencia bíblica, poder enseñarte cuál es la secuencia de las resurrecciones y de las trompetas. Estas dos cosas vamos a estar viendo hoy en este programa. Bienvenidos a todos, soy el pastor Mario Fleita. Para mí es un placer poder estar conectado nuevamente con ustedes con estos temas escatológicos. Por primera vez en nuestro canal de YouTube, hace muchos años estamos predicando acá, pero por primera vez estamos con esta serie de los tiempos que van a venir. Y yo creo que quédate hasta el final porque voy a explicar cuál es esta cuestión. Así que vamos a hablar de las resurrecciones. Hay muchos que dicen que hay solamente dos resurrecciones. La Biblia habla de la primera resurrección y de la segunda resurrección, pero la primera resurrección está dividida en varias partes. Las trompetas, la trompeta que suena en el rapto, ¿es la misma de Apocalipsis? Porque en Apocalipsis tenemos los juicios que se desatan a partir del capítulo 6, se habla de los sellos, de las trompetas y de las copas. Y allí hay 7 trompetas. Entonces, hay mucha confusión. Yo quiero que vos ahora te sientes, puedas tomar la Biblia, anotar. Vas a ver acá abajo en la descripción luego todos los versículos que utilizamos y que pienses y estudies con nosotros. Y hay un ida y vuelta impresionante que se ha armado a través de estos videos que estamos subiendo. Así que hoy voy a enseñarte el tema de la resurrección que la Biblia enseña en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ir a 3 puntos y comenzamos con el primer punto. La trompeta de Dios suena en el rapto. Yo quiero que acá subrayes y mires bien lo que dice. Dice que en el rapto va a sonar una trompeta. Y ojo, que no es la trompeta de los ángeles. Esta es una trompeta diferente y ahora voy a explicar esto y acá prepárate porque hay mucha confusión en la escatología. ¿En qué sentido? Mucha gente confunde lo que es el rapto con la segunda venida de Cristo y confunden lo que es la trompeta que va a sonar en el rapto con las trompetas que van a sonar antes de la segunda venida de Cristo, que es luego del rapto, en medio de la gran tribulación. Así que vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Subrayá eso, anotalo. Con trompeta de Dios. Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, 16, nos está diciendo que el Señor mismo va a descender del cielo con 3 características: con una voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Acá voy a hacer la referencia con lo que dice Apocalipsis capítulo 7, donde ángeles tocan las 7 trompetas en medio de la gran tribulación. Esto es un misterio consumado. La de Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, allí se va a mencionar, hay 7 trompetas. Y en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, suena la séptima. Entonces, fíjense lo que dicen aquellos que son enemigos del rapto. Dicen, bueno, en Apocalipsis hay 7 trompetas. Quédate tranquilo porque ya vas a entender, porque arranqué así con las trompetas de golpe. Bueno, en Apocalipsis hay 7 trompetas. Como en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, se va a sonar la última, es decir, la séptima, entonces muchos asocian este versículo que acabamos de leer, la final trompeta. Entonces, como dice, bueno, es la última trompeta, es la final. Ahora, estos son los enemigos del arrebatamiento que confunden el rapto, el traslado de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Y hay muchas diferencias. Voy a decir una, por ejemplo, si la iglesia va a pasar la gran tribulación, en el momento en que vemos al anticristo, ya sabemos que en 42 meses viene Cristo. Porque está profetizado, 3 años y medio. Daniel dijo tiempo y la mitad de un tiempo.
Apocalipsis nos habla de 42 meses. Es decir, que si la iglesia quedaría, no sería un rapto, no sería algo que nos tomaría por sorpresa, porque sabríamos. Es decir, la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Entonces, ahora, a no confundir. Entonces, ¿por qué, pastor, se llama final? Porque señala el fin de un periodo y esta trompeta no es apocalíptica, notala ahí. La trompeta que suena durante el rapto no es apocalíptica. Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 al 11. Allí vas a encontrar hasta el capítulo 11 todo lo que Apocalipsis dice. Entonces, en Mateo 24, 31, en el establecimiento del reino dice, enviará a sus ángeles. Fíjate, Mateo 24, 31 dice, enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a los escogidos de los cuatro vientos. Ahora, nosotros hemos enseñado que en Mateo 24 está hablando, dejar un ratito el versículo ahí, Mateo 24, 31. Nosotros enseñamos que todo lo que sucede en Mateo 24 hace un salto hacia la semana 70, la semana 70 de Daniel, luego que la iglesia es raptada. Entonces, fíjate qué diferencia. Acá van a ir los ángeles a buscar a los escogidos. Anotalo porque es importante. Acá se habla de una gran trompeta, pero ojo, que los ángeles son los que van a ir a levantar a los escogidos de los cuatro vientos. Los escogidos son los judíos y gentiles que han creído en Cristo durante la semana 70. Ahora, lo que vamos a ir a oír en el rapto no son trompetas de ángeles. No son trompetas de ángeles. ¿Qué estamos esperando? La iglesia está esperando la trompeta de Dios. Sonará la trompeta final, trompeta de Dios. Entonces, ahora, el Señor mismo descenderá del cielo, dice. Ahora, yo quiero que vos saques en claro lo siguiente. En el rapto suena la trompeta de Dios. Antes de la segunda venida, que va a ser visible ya con la iglesia, van a sonar las 7 trompetas de Apocalipsis. En el rapto, el Señor mismo desciende del cielo. En la segunda venida, los ángeles irán a buscar a los escogidos. El Señor mismo descenderá de los cielos. Fíjate en Hechos capítulo 1, versículo 11, dice, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Porque el Señor mismo con voz y mando dijo a Lázaro, ven fuera. Su voz será como la voz de un arcángel, como un arcángel. Pero en la venida de Cristo, la de Apocalipsis, allí van a estar los ángeles, pero en el rapto no. Entonces, Jesús mismo va a descender de los cielos. Ahora, sentate bien y prepárate porque, ¿qué va a suceder? Jesús va a descender de la morada de Dios, de los cielos, del tercer cielo que le llamamos nosotros, en el rapto, y va a descender. Y con voz de mando, así como cuando llamó a Lázaro. Lázaro había muerto hace 4 días y él dijo, Lázaro, ven fuera. De la misma manera, con voz de arcángel, con voz de mando, va a llamar a los muertos para que resuciten. Y así como Lázaro resucitó, los muertos van a resucitar. Con trompeta de Dios, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, allí encontramos que Juan en la isla de Patmos estaba y él dice, y oí una gran voz como de trompeta y él se volvió para ver la voz que hablaba con él. ¿Y quién era? Era nada más y nada menos que el Cristo glorificado. Y ahora yo quiero que veas este versículo, Apocalipsis 1, 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que mirá esto está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Juan está recibiendo la visión y escucha esa voz de trueno. Esa voz que era, dice acá, como de trompeta. Se da vuelta y yo quiero que luego que termine esta prédica puedas leer el capítulo 1. Hay una descripción impresionante de la gloria de Jesucristo. Allí Juan describe cómo estaba Jesucristo glorificado, el Jesucristo resucitado, y él se identifica y le dice que él era, dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir,
que Él es el que tiene el poder para resucitar. Así que estamos seguros que en el rapto, en el harpazo, la palabra harpazo es como si se secuestrara a alguien rápidamente, es una palabra violenta. La iglesia va a ser sacada rápidamente, va a ser arrebatada, pero el Señor mismo va a descender y con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta va a llamar a los muertos en Cristo. Y entonces, ¿qué sucederá? Ahora vamos al siguiente versículo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, dice: luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Yo quiero que mires este versículo. Dice, seremos arrebatados. Luego, entonces, el Señor descenderá de los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán. Y luego, nosotros los que aún sigamos vivos, los que permanezcamos en Cristo, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Acá te confirma, si vos dudabas, decía, ¿vienen los ángeles? No, viene Jesús mismo, dice, para encontrarnos, anotalo ahí. Esta es una cita que vos y yo tenemos como iglesia. Pronto vamos a encontrarnos con el Señor en el aire, porque Él mismo va a descender. Y así como va a llamar, como llamó a Lázaro, y como va a llamar a cada uno de los muertos, también nos va a llamar a nosotros, a cada uno de los que somos parte de la iglesia. Vamos a escuchar nuestra voz. Esto es emocionante, esto es impresionante. Esto te tendría que emocionar ahí en el lugar y levantarte el ánimo, traerte entusiasmo de saber que pronto Jesús va a dejar su morada y va a descender de los cielos, del tercer cielo, para venir a encontrarte, para llamarte, si sos parte de la iglesia, y seremos arrebatados y vamos a recibirlo al Señor en las nubes. Entonces, esto no es la segunda venida de Cristo, que habla Apocalipsis capítulo 19, que va a ir directamente al monte de Sión y va a tocar la tierra. No, acá está hablando que el Señor va a descender del tercer cielo y en el aire, en las nubes, como leímos en Hechos capítulo 1, que los ángeles decían, así como lo vieron irse, así de la misma manera Él volverá. Así que estamos prontos nosotros para encontrarnos con Él. Él nos va a llamar. Y quiero decirte algo antes de pasar al segundo punto. No esperes más ninguna señal. No esperemos ninguna señal para el rapto. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la doctrina de la inminencia. Desde que el Señor se fue, en cualquier momento la iglesia lo está esperando, en todo momento, en cualquier momento regresa. Pablo lo esperaba, Pedro lo esperaba, Lucas lo esperaban, los 120 del aposento alto lo esperaban, todos aquellos, los que escribieron las epístolas, los padres de la iglesia, cada uno de ellos, así como vos y como yo, estamos esperando a Cristo. No esperes más, en cualquier momento Jesús regresa, estamos ya cerca, estamos muy cerca, por eso estamos predicando estos mensajes. Entonces quiero animarte a que enciendas el fuego, a que busques a Dios, a que levantes el altar, porque pronto Él descenderá de los cielos y con trompeta de Dios, nosotros estamos esperando esa trompeta, Él mismo vendrá a buscarnos. Así que yo quiero que aprendas este primer punto. La trompeta que va a sonar en el rapto no son las trompetas de Apocalipsis. La que va a sonar es la trompeta de Dios. Los ángeles no irán a buscar a los escogidos en el rapto. El Señor mismo nos recibirá en las nubes y allí estaremos con Él para siempre. Así que lo que va a sonar es la trompeta de Dios en el rapto. Ahora, quiero enseñarte el tema de la resurrección. La Biblia es muy clara. Yo sé que hay mucha confusión en la escatología, pero hoy quiero llevarte a este segundo punto. Hay un orden en las resurrecciones, o existe un orden de las resurrecciones. Van a haber varias resurrecciones y no sucederán todas en un día. Por supuesto que no. Así que este es el momento para que podamos ver juntos cuál es el orden de las resurrecciones. Para eso vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, donde el apóstol Pablo dice, pero esta resurrección tiene un orden. Tiene un orden, fíjate, está explicando que van a existir resurrecciones, pero hay un orden. Cristo fue resucitado
como el primero de la cosecha. Ahí lo tenés. 1 Corintios 15, 23. Entonces, primero anotalo ahí, Cristo. Cristo las primicias, dice la Reina Valera. En Hechos capítulo 26, versículo 23, primero en resucitar para no volver a morir. Eso es lo que dice en Hechos. Es decir, que Cristo fue el primero que resucitó para nunca más volver a morir. Es decir, Lázaro resucitó, vivió, estaba vivo, murió, Jesús lo resucita, pero luego volvió a morir. En el Antiguo Testamento hay muchos casos de personas que fueron resucitadas, pero volvieron a morir. Sin embargo, Jesús fue el primero que resucitó con un cuerpo de gloria, que podía atravesar la materia, que no tenía sangre ni carne, sino un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. Fue el primero. Cristo en las primicias. Entonces, anótalo ahí. Primero, Cristo en las primicias. Este es el orden. Ahora, cuando Jesús resucita, sucedió algo que quiero enseñarte por si no lo sabías. En Mateo 27, 52 dice que cuando Jesús murió y las tumbas se abrieron, porque hubo un terremoto, es largo el versículo y el capítulo, luego léelo, pero yo solo menciono el 52, no me da el tiempo, quiero llegar y dejarte muchas cosas esta noche. Mateo 27, 52 dice, y las tumbas se abrieron, es decir, hubo un terremoto, las tumbas se abrieron, fíjate lo que sucedió, los cuerpos de muchos hombres y muchas mujeres que habían muerto resucitaron, ¿lo estás leyendo? Resucitaron. Esto fue en el momento en que Jesús muere y luego resucita. Y el versículo 53 dice, salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Entonces, esto es muy interesante. La Biblia no dice nada más qué sucedió con estos que resucitaron. Nosotros creemos que ellos fueron con Jesús al cielo. ¿Por qué? Porque las primicias era una fiesta judía donde se llevaba un adelanto de lo que iba a ser la cosecha, es decir, una muestra, era un manojo. Esto es el manojo, las primicias. Cristo y un grupo que resucitó allí, lo lees, lo leíste, salieron de las tumbas, salieron del cementerio y fueron a Jerusalén y se aparecieron a mucha gente, así que allí hubo un testimonio tremendo. Entonces, esa es la primera resurrección, Cristo y este grupo que acabamos de mencionar. Pero número 2, en 1 Corintios 15, 23, seguimos la segunda parte y dice que Cristo primero las primicias, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Los muertos en Cristo, cuando Él regrese. Entonces, los que pertenecen a Cristo, y acá anótalo, cuando nosotros estamos convencidos por la evidencia bíblica que en el rapto, cuando suceda el arrebatamiento, el jarpazo, el traslado de la iglesia en una transformación, yo lo expliqué ya en otros videos, pero ¿cómo va a ser? Lo leímos acá en un abrir y cerrar de ojos, Cristo descenderá de los cielos, nos esperará en el aire, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros juntamente con ellos seremos transformados y recibiremos al Señor en las nubes, Él nos recibirá en las nubes. Ahora, nosotros creemos que acá no van a resucitar los santos del Antiguo Testamento, porque dice los muertos en Cristo, es decir, desde Esteban, que supongamos que Esteban fue el primer mártir, desde Esteban hasta el último muerto en Cristo va a resucitar y luego nosotros, si estamos vivos, los que están vivos, se unirán también a ese gran desfile. Entonces, acá creemos verdaderamente que resucita la iglesia, toda la iglesia, desde Esteban hasta el rapto. En 1 Corintios 15, 24 dice, después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y autoridad. Entonces, fíjate acá que estamos hablando que después vendrá el final. Todavía no es el final, porque tiene que venir el anticristo, la gran tribulación, los juicios de Apocalipsis, todo eso. La iglesia no va a estar en la gran tribulación. Así que estamos hablando de autoridad, que Jesús murió, resucitó y así también traerá Él a todos los que durmieron con Él. Pero entonces después todavía faltan otras resurrecciones. No nos olvidemos de Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice, juntos con los muertos en la gran tribulación. Y en Isaías 26, allí vas a encontrar, buscalo luego, Daniel capítulo 12, versículo 2.
Isaías 26 está hablando de todos los muertos del Antiguo Testamento que no pertenecen a la iglesia, van a resucitar. Nosotros creemos que van a resucitar en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Anotá este versículo, dice: después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Durante 1000 años. Ahora, entonces, esta es otra resurrección. Antes del milenio, cuando Jesús regresa en Apocalipsis 19, visible, junto con toda la iglesia ya glorificada, con todos los muertos en Cristo, luego de los 7 años, luego que termina la última semana, la semana 70 de Daniel, Jesús va a descender a la tierra y allí va a suceder, dice lo que acabamos de leer, todos los muertos, los 144.000 que estuvieron predicando y van a morir decapitados, y todos aquellos que dieron su vida en la gran tribulación van a resucitar en ese momento. En ese momento va a haber la resurrección. Entonces acá los enemigos del rapto dicen, bueno, la iglesia va a pasar la gran tribulación, van a morir y acá van a resucitar. No, acá está hablando de los que pasan la gran tribulación. Por supuesto que la iglesia ya fue 7 años antes arrebatada en el harpazo, en el rapto. Entonces yo quiero que a vos te quede bien claro. Y el versículo 5 del capítulo 20, Apocalipsis 25, dice: esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. Entonces yo quiero acá que entiendas que la primera resurrección no es es una etapa que comienza con Cristo y las primicias. Luego la iglesia, los muertos en Cristo y todos los que están vivos, todos los que somos de la iglesia, los que durmieron y aquellos que estemos vivos. Y en tercer lugar vendrán todos los santos del Antiguo Testamento y los que murieron durante la gran tribulación. Dice, esta es la primera resurrección. Entonces es una etapa. Se aplica a todas las resurrecciones. Entonces Juan nos informa que la primera resurrección incluye a la iglesia. Ahora, vuelvo a repasar. Recién habías visto la placa, no sé si la tenemos todavía la placa, en la número 2, que había un orden. Había un orden acá bastante claro que podíamos entender. Es decir, había un orden que nos decía lo siguiente. En primer lugar fue Jesucristo, quien fue resucitado. Luego la iglesia es resucitada. Luego los santos del Antiguo Testamento y entonces los santos de la tribulación. Todo esto constituye la primera resurrección. Entonces yo quiero que seguramente vos puedas repasar esto porque falta todavía otra resurrección. ¿Y otra más? Sí, otra más. Entonces, ¿qué resurrecciones vimos? Lo paso en limpio rapidito. Número 1, Cristo y sus primicias. Número 2, los muertos en Cristo en el rapto, en el harpazo. Número 3, cuando Cristo, en la segunda venida de Cristo, resucitarán los santos del Antiguo Testamento y también los que murieron durante la gran tribulación. Y nos falta todavía una resurrección, la número 4, que es llamada la resurrección para condenación, que va a ser desde Adán hasta el último hombre que murió sin salvación. Vamos a leer Apocalipsis 20:13. Dice, el mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también. Entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Así que allí van a salir todos y van a resucitar, pero van a resucitar para irse al gran juicio del trono blanco. Y allí se van a abrir los libros y allí cada uno va a ser juzgado. No va a estar la iglesia, no van a estar los santos del Antiguo Testamento y no van a estar los que murieron salvos durante la gran tribulación. Van a estar todos los que se perdieron y que están ahora en el infierno transitorio. Y allí hay algo clave. Dice que los que no estaban escritos, los que no estaban registrados en el libro de la vida, fueron arrojados al infierno, separados de Dios para siempre. Entonces, hay acá que hacer un paréntesis y hablar de esto. Yo quiero, antes de pasar al tercer y último punto, decir lo siguiente, que la trompeta de Dios va a sonar para el harpazo, para el rapto. Luego las trompetas de Apocalipsis son para la segunda venida de Cristo.
Y hablando de las resurrecciones, la primera fue Cristo y sus primicias. En el arrebatamiento, en el rapto, todos los muertos en Cristo resucitarán y luego los que estemos vivos, si sucede ahora, los que estemos vivos y en el momento aquellos que estén con vida serán también transformados y arrebatados a un cuerpo celestial, no tendrán la muerte, no verán la muerte y serán arrebatados y transformados. Y recibirán al Señor en las nubes y irán con el Señor 7 años en el cielo. Luego de esos 7 años Jesús regresará con toda la iglesia. Y cuando regrese, los santos del Antiguo Testamento resucitarán y también resucitarán todos aquellos que murieron durante la gran tribulación. Y luego de los 1000 años, ahí es claro en Apocalipsis, léelo después, y dice, luego de los 1000 años, luego del milenio, estará la última resurrección que se llama resurrección para condenación. Así que yo quiero hoy hacerte un llamado. Yo quiero que aceptes a Jesús, porque si estás apartado, reconciliate ahora. Este es el momento. Este es el momento clave para reconciliarte, para volver, porque vos tenés que elegir en cuál de las resurrecciones vas a estar. No es una cuestión de azar, es una cuestión de decisión. Todos los que murieron en Cristo estarán resucitando en el jarpazo, pero todos los que rechazaron a Cristo serán guardados para luego del milenio. Pero luego del milenio se van a ajustar las cuentas. Luego del milenio cada uno va a comparecer delante de Dios. Se van a abrir los libros y cada uno va a ser juzgados por la ley de Dios. No por tu corazón, no por lo que vos sentís, lo que vos creés o lo que a vos te parece. Así que es un llamado y una advertencia, porque Jesús viene pronto y pronto van a estar estos acontecimientos. Así que hoy estamos llamándote para que recibas a Jesús, para que te reconcilies, que corras a los pies de Cristo en esta misma noche a celo, en este mismo momento. Y ahora sí llego al punto 3, y el punto 3 dice lo siguiente: esta enseñanza es para infundir ánimo. Esta enseñanza, sí, es para que tengas ánimo. No hay otra especulación. Esta palabra que estamos dando es para infundir ánimo, para infundir aliento. Miren, los que son de la iglesia, los que son parte de nuestro círculo de servicio y de trabajo, saben todo lo que he estado orando en este tiempo para saber qué predicar, qué mensaje llevar. Y el Señor me habló claramente a mí y me dijo que lo que había era miedo y lo que había era desánimo. Entonces había que predicar esto. Yo ya venía teniendo este llamado de dedicarme a estudiar todos y volver a armar todos estos sermones y estaba allí en el tintero y bueno, fue el momento de sacarlo. Y en 1 Tesalonicenses 4:18, en este pasaje clave que estamos leyendo, dice: así que anímense unos a otros con estas palabras. Con estas palabras. Así que yo quiero que recibas, iglesia, hoy esta palabra. No dice aterrorícense los unos a los otros con estas palabras. No dice tengan miedo con estas palabras. No, no. Estas palabras, hablar del rapto, hablar de la venida de Cristo, hablar de las resurrecciones, hablar de los juicios de Apocalipsis, ¿es para qué? Nada más y nada menos para animarnos. Es eso lo que dice: para alentarnos, para instruirnos, para exhortarnos los unos a los otros y hablar de estas cosas. Tenés que hablar de esto. Habla con tu familia, con tus familiares, habla con tus amigos, con tus compañeros de universidad, de colegio, háblalo. Porque, mirá, esta frase la estuve pensando hoy, así como dice que una imagen vale más que 1000 palabras, una enseñanza de la Biblia anima más que 1000 memes. Yo sé que muchos miran memes, me gusta ver, a mí también me río, 10 segundos después ya me olvido de lo que era, pero me divierte ver. Pero nosotros mandamos algo emotivo. Yo veo que muchos mandan dibujitos, mandan algo electrónico, algunas memes para animar a otros o frases hechas. No, pero la Biblia nos enseña que hablemos de esto, que hablemos de la palabra de Dios. Esto nos va a animar, esto nos va a posicionar, esto nos va a alentar. Dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Entonces, ¿cuál es el propósito que traemos nosotros acá para llevar este mensaje? Animarte, alentarte.
Cuando vos empezás a estudiar esto, cuando empezás a conocer esto y saber que pronto viene Cristo, que pronto viene Jesús mismo, va a dejar su lugar y va a descender para buscarte, esto te tiene que alentar. Así que yo quiero hoy dejarte una tarea, que hables a 2 o 3 personas y que para el próximo domingo vos puedas contactar a 2, 3, 4, seguramente algunos van a poder más personas que puedan ver nuestros videos, que puedan ver nuestras enseñanzas, que vos puedas animar, que vos puedas darles realmente este ánimo que es necesario, porque fuera el desánimo, vale la pena hablar porque Cristo viene pronto. Quiero decirte que Jesús vino a quitarnos el miedo a morir. Hablar de la resurrección es hablar de sacar afuera el miedo a morir. Sé que estamos en medio de la pandemia, seamos responsables, tomemos las precauciones, seamos obedientes, cuidémonos, etcétera, pero saquemos ese miedo a morir, el temor a morir, porque Jesús vino a romper todo temor. Así que el propósito de este mensaje y de conocer estas cosas, así que yo te pido que vos puedas mirar todos los videos que hay una serie de 5 o 6 videos de estos temas escatológicos, que lo aprendas, que lo estudies y hables, le enseñes a otro. Te autorizo que vayas con los videos, que hagas una reunión, que hables con 2 o 3, que debatan, que hables, que les cuentes lo que dice la Biblia. Esto hay que hablar porque esto va a animar a la gente. Dice la palabra, recién lo leímos acá en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Así que acá vale hablar de esto, de estas palabras, del fin, de lo que viene. Así que yo quiero animarte, animar Iglesia Poder de Dios Argentina, la Iglesia Conectada, todos aquellos que están conectados, que son de la Iglesia, que hablen de esto, habla de esto. A lo mejor te gusta dar un salmo y que parece el salmo, y todo es palabra de Dios, pero dice que esto trae ánimo. Así que yo estoy mucho más animado luego de esta serie que cuando empecé con esta serie. Así que hoy vamos a hacer conexión. Sé que estamos conectados, somos uno, así que vamos a orar. Yo quiero que oremos, estamos justo en el tiempo, así que quiero que hagamos conexión. Si estás solo o sola, quiero que pongas tu mano en el corazón y vamos a hacer conexión, vamos a orar. Y la oración va a traspasar la pantalla por la fe y el ánimo va a llegar a tu vida y vas a recibir el aliento para que vos también puedas hablarles a otro. Hablarles a otros de estos temas para que también ellos se alienten, para que ellos tomen ánimo. Así que vamos a hacer conexión. Si allí los matrimonios, la familia, yo quiero que se pongan la mano, no digo abrazarse, pero hacer un contacto. Vamos a hacer conexión, que vos puedas poner la mano sobre otro y otro y otro, si están 2, 3, y hacemos una conexión y vamos a orar y vamos a enviar la palabra en este momento para que esta palabra pueda levantarte a partir de hoy y pueda posicionarte con una nueva mentalidad. Y si hay temor, que hoy el temor se rompa. Si hay desánimo, que el desánimo salga. Por eso estamos hablando y creemos que hablar de estos temas trae ánimo al corazón, son palabras que inspiran y esta es una oración de fe. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, envío tu palabra que no tiene barreras ni fronteras. En el nombre de Jesús ahora, Señor, sé que muchos están viendo en directo, otros verán luego, pero en el momento en que ellos estén haciendo esta oración, te pido que el Espíritu Santo pueda traspasar la pantalla, llegar a los móviles, llegar a los dispositivos electrónicos y allí hacer contacto. Oro por 2 motivos principales. Primero, para que todo desaliento sea quebrado, toda barrera en la mente, la emoción, los que están deprimidos, angustiados, se quiebre en el nombre de Jesús. Y número 2, por todos los que tienen temor, porque Jesús vino para sacar fuera el temor y para darnos valor, para no tenerle miedo a la muerte, porque la muerte será vencida. Él tiene las llaves de la muerte. Padre, en el nombre de Jesús envío tu palabra en este mismo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Yo quiero que vos puedas tomar esta palabra y que sepas que Él tiene el poder, que no le tengas miedo a la muerte, porque hay una resurrección. Si hoy recibiste a Cristo, si hoy volvés a los brazos de Él, si estuviste apartado, vas a estar esperando porque pronto Cristo viene, pronto va a sonar la trompeta de Dios y pronto Jesús descenderá del cielo a buscar
a la iglesia y luego se va a desatar todo lo que dijimos en este y otros programas que se va a desatar. Así que una alegría a los que llegaron hasta acá. Quiero enviarles mis agradecimientos a todos los suscriptores. Todas las semanas tenemos nuevos suscriptores, así que te pido que puedas ayudarnos a suscribir a otros también para que estas palabras de ánimo lleguen a otras personas. Así que en esta semana queremos ver que vos puedas suscribirte a 2, 3, 4, que puedas traerlos al canal, difundir el canal. Le damos gracias a todos, especialmente a la Iglesia Poder de Dios Argentina. Gracias a todos los que son parte de la Iglesia Conectada. Este miércoles tenemos nuestra reunión de Zoom a la hora 21, 9 p.m. Argentina. Estamos haciendo contacto con pastores, estamos dando la palabra de Dios para edificación. Así que no te pierdas todo lo que está sucediendo. Seguí conectado, seguí conectado. Así que luego de este mensaje yo quiero que dejes comentarios, no 1, 2, 3 comentarios, que envíes, que lo compartas en tus redes sociales, en tu WhatsApp. Si no sabes, preguntá, te enseñamos cómo enviar los links. Anima a otros con esta palabra. Así que Dios te bendiga. Gracias por estar en este contacto y seguimos estudiando, aprendiendo para que nuestra fe crezca, porque Cristo viene pronto.